Ya, entonces continuamos con ahora lo que es laringe. No sé si... antes que me olvide. Ya se me olvidó. Con respecto a la asistencia a los talleres, de acuerdo a lo que me informó la Escuela de Enfermería, hay una exigencia que debe haber una participación en talleres, ya sea online o presencial, del 100%. Yo dije que por lo menos podían faltar a uno. Entonces, todos los que tengan 2 o más inasistencias, aún estando justificadas, deberían estar reprobados, por si acaso. Así que bueno, ustedes ya conocen su asistencia. Profe. Y es lo que... Sí. No, después le pregunto, siga nomás. Entonces, eso es lo que me informaron desde la Escuela de Enfermería, así que voy a revisar el tema. Para los que están, digamos, con esa complicación, puedan ser de alguna forma, si es que pueden ser justificados o no por la escuela, pero normalmente cada inasistencia a taller tiene que ser justificada a través de la OCA. Entonces, una no me complica, pero ya 2 o más no debería existir ese tema de inasistencia. Eso era. Saludos cordiales. Profe. Y en mi caso, yo he faltado, pero es por práctica, y es probable que yo tenga que volver a faltar otro martes a taller por práctica. ¿Quién habla? Salazar, Jesse. Sí, usted está reprobada. Pero el tema, no, ahí tiene que pedirle a su escuela que le envíe una justificación en base a eso. Entonces tendría que hablar con mi coordinadora poco menos para pedirle la justificación por práctica. Con Ana López, que ella dé la justificación de su inasistencia por práctica, porque eso sí debería ser, sin problema. Gracias, profe. Ya. Laringe, entonces. Bueno, lo primero acá, laringe es ubicación anatómica. En cuanto a ubicación anatómica, estamos claros que está en la región de cuello, ventral a laringofaringe. Desde un punto de vista es subcutánea porque la podemos palpar, gran parte de su estructura. Y está con sus límites, que sería C3 a C6. Esas serían, digamos, las características de ubicación. Y ahí ustedes ven en la imagen directamente en un corte que involucra el plano medio sagital a lo que es laringe. Entonces, dorsal a ella se ubica obviamente la laringofaringe. Y ventral a ella hay ciertos músculos que después tendremos que revisar. En cuanto a la estructura, que acá podríamos llamar como anatomía externa, esta laringe ya comienza a tener estructuras que son de cartílago, y es una de las características de las vías respiratorias. De hecho, la laringe es la última vía respiratoria superior. Eso significa que de tráquea hacia inferior son vías respiratorias inferiores. ¿Por qué hay cartílagos? Porque se requiere, por los cambios de presión que involucra la inspiración y expiración, que no se colapsen las vías respiratorias. Entonces, por eso debe haber una estructura de cartílago. Por ejemplo, ustedes, no sé si les di el ejemplo de la bolsa, ustedes soplan una bolsa y después le sacan el aire, las paredes de la bolsa colapsan. Y eso mismo ocurriría con las vías respiratorias si no tuvieran esta estructura cartilaginosa. Por lo tanto, siempre la vía aérea tiene que estar despejada. Y por lo tanto, en laringe, tráquea, bronquios se van a encontrar estos cartílagos, que ya comienzan a desaparecer, o mejor dicho, desaparecen en bronquiolos. Pero los bronquiolos tienen una ventaja, que tienen musculatura, por lo tanto ellos pueden broncodilatarse o bronquiolo contraerse, y así evitan el colapso. Y los alveolos, que son estructuras mucho más
estructuras más delgadas, evitan su colapso porque poseen un líquido que veremos más adelante que se denomina como el líquido surfactante. Entonces, por eso las características de cartílago o musculatura o ciertos líquidos que impidan el colapso de estructura. Acá lo que es laringe va a tener cartílagos. Si bien está el hueso yoides no es considerado una estructura propia o parte de laringe, sino es un elemento asociado a ella. Pero los cartílagos sí, y ahí los cartílagos se dividen en pares e impares. Cuando hablamos pares significa que hay dos, sin par significa que hay uno. De los pares tenemos los aritenoides por la forma de triángulo, corniculados, porque parecen unos cuernos, y cuneiformes, porque parecen una cuña, así como los huesos que existían en el tarso. Y los impares tenemos el cartílago más grande, que es tiroides, que la palabra tiroides significa libro abierto, o sea, de esta forma, y es por eso que este cartílago y la misma glándula tiroides tienen esa forma, o sea, ese nombre, que de acuerdo a la etimología. Tenemos epiglotis, epi que está por sobre, y glotis ustedes van a ver que es como una especie de separación que existe. Y tenemos el cricoides, que el cricoide es un cartílago que la palabra significa con forma de anillo, y que es de hecho un cartílago que tiene esa forma. Entonces, ahí tienen ustedes los cartílagos. Además de los cartílagos, acá vamos a encontrar que existen ligamentos. Y acá los ligamentos se dividen en extrínsecos, extrínsecos, e intrínsecos. ¿Qué significa extrínseco? Que normalmente están conectando de manera más externa los cartílagos o incluso con el hueso yoides. Entonces, por ejemplo, tenemos un ligamento que conecta el hueso yoides con lo que es el cartílago tiroides. Entonces se denomina como tiro y yoidio. Van a tener un ligamento que conecta el cartílago tiroides con cricoides, por lo tanto se denomina crico tiroideo. Y van a tener un ligamento que conecta lo que es el cartílago cricoides con la tráquea, de hecho con el primer cartílago traqueal, y eso se denomina como crico traqueal. Después lo vamos a ver dónde están situados. Los intrínsecos son cartílagos, son ligamentos que de alguna forma delimitan la anatomía interna de la laringe para dar soporte a la estructura interna, sobre todo lo que se denominan como las cuerdas vocales. Y ahí tenemos 4 ligamentos. Ligamento cuadrangular, o membrana, muchas veces se llaman como cuadrangular. Ligamento vocal, vale, primero, antes de vocal, por orden de superior a inferior. Vestibular, vocal y cono elástico. Entonces, estas estructuras ligamentosas son una mezcla de tejido conectivo con colágeno y elastina, porque dan ciertas propiedades a lo que es laringe. Ahora, la laringe también tiene cartílagos para permitir otra cosa, movimientos, y es porque se tienen que mover lo que se denominan como las cuerdas vocales. Y eso va a permitir que cuando salga el aire desde la vía respiratoria, pase por la laringe y se puede emitir un sonido. Y para que los sonidos sean distintos, se tienen que realizar ciertos movimientos en la laringe para modificar la estructura de la cuerda vocal. Entonces significa que los cartílagos tienen que estar articulados y van a existir articulaciones, que de hecho son articulaciones sinoviales. Si son sinoviales significa que tienen cartílago, cápsula y cavidad.
¿Cuáles son las dos articulaciones sinoviales que existen? Principalmente la cricotiroidea y la cricoaritenoidea. Esas son las que dan una funcionalidad a lo que es laringe. Algunos también llaman articulaciones a estos ligamentos, por ejemplo, extrínsecos. Y ahí ustedes recordarán por morfofunción 1, que cuando había un ligamento que aproxima dos estructuras, que pueden ser hueso u otro elemento, aparece un concepto que se llama como sindesmosis. Entonces muchas veces se les llama sindesmosis a los ligamentos extrínsecos. Junto con cartílagos, ligamentos y articulaciones, significa que tienen que haber elementos que son motores, es decir, músculos. Y acá dentro de los músculos tenemos músculos que también se clasifican en extrínsecos. E intrínsecos. Acá, obviamente, los músculos extrínsecos son los que, de alguna forma, están conectando alguna estructura con laringe. Y ahí tenemos los músculos que son ilioideos. Entonces tenemos los suprayoideos, y ahí aparecen los músculos genioideo, miloyoideo, estiloyoideo y digástrico. Y están los músculos, bueno, si se llaman suprayoideos, significa que están superior a yoides, por lo tanto pueden traccionar hacia superior al hueso yoides, y como el yoide está conectado con laringe, significa que también puede desplazar hacia superior a lo que es laringe. Y tenemos los infrayoideos, que obviamente van a ser músculos que traccionan hacia inferior a lo que es laringe. Ahora, todas estas tracciones de laringe hacia superior e inferior es cosa que ustedes solamente se toquen laringe en el cuello y comiencen a hablar o a tragar y van a ver que la laringe asciende y desciende gracias a esta musculatura. Y de los infrayoideos tenemos el homoilloideo externo, illoideo externo, tiroideo y tiroilloideo. Esos serían los músculos extrínsecos. Y los intrínsecos son músculos que van a tener la función principal de desplazar, por ejemplo, la articulación entre cricoide-tiroides y cricoide-aritenoides, con la finalidad de modificar la forma de lo que es pliegues vocales o cuerdas vocales. Los pliegues vocales son lo que se denominan las cuerdas vocales, que antes se llamaban como verdaderas. Pero además van a tener que ser responsables del cierre del ádito, que ya habíamos visto que el ádito es la abertura superior que tiene la laringe, con la finalidad de que pueda ingresar el aire. Y ese cierre se tendrá que realizar para evitar de que partículas de alimento ingresen a la vía respiratoria. Acá hay varios músculos, tenemos el cricotiroideo, tenemos los aritenoideos, oblicuo y transverso, tenemos la ariteno epiglóticos, vocal
Tenemos los tiroaritenoideos, pico tiroideo, lateral y medial. Extrínseco puse ascenso y descenso de laringe. Reencuentro de este expósito. No, no hay nada que ver con eso. ¿Por qué puse separado? Acá si se fija puse separado el crico tiroideo y después puse todos los otros. Es porque el que inerva todos estos músculos es el vago. Entonces el vago tiene dos ramificaciones para laringe. Un nervio que se denomina como nervio laringio superior, y que inerva un solo músculo, que es el crico tiroideo. Y un nervio que se denomina laringio recurrente, y que inerva todos los otros músculos restantes. ¿Ya? Que ahí aparece. ¿Qué más? Eso. Esa anatomía externa y estructura. Acá también está la característica de laringe desde el punto de vista histológico. O sea, acá va a existir una mucosa laringe. La mucosa laringea es siempre un epitelio apoyado en tejido conectivo. Acá el epitelio de gran parte de la laringe es el epitelio respiratorio, es decir, epitelio pseudo estratificado, ciliado, con células caliciformes. Pero también solo una parte de la laringe va a tener un epitelio distinto, que son los pliegues vocales. Y ese epitelio es epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y ese es el pliegue vocal. ¿Y por qué el pliegue vocal tiene un epitelio distinto? Porque está sometido a roce de aire. O sea, ahora yo mismo, hablando con ustedes, estoy sometiendo a roce con el aire de las cuerdas vocales. De hecho, uno para hablar tiene que tener cierta técnica si habla mucho. Entonces, de alguna forma tiene que presionar más el abdomen, regular lo que es el diafragma, porque si no se da un proceso que se llama como abuso vocal, que significa que las personas que no manejan técnicas para habla comienzan a dañar sus pliegues vocales y pueden aparecer nódulos, pueden aparecer edemas, etc. Peor que yo no debía haber hecho esto, por ejemplo, de tomar café mientras hablo, porque el café deshidrata. Tampoco podría tomar Coca-Cola. Alcohol no, aunque esto puede ser vodka, pero no, es agua mineral. Porque al deshidratar, más someto a fricción lo que son los pliegues vocales. Entonces van a encontrar ustedes que muchas personas poseen patología de esto. Y si fuman, peor, más deshidratan las cuerdas vocales. Ahora, el problema es que no solamente se formen nódulos, se formen pólipos o quistes, sino hay riesgo también que si se junta la nicotina, se junta el abuso vocal, se junta la deshidratación y juntamos también el consumo de alcohol, hay riesgo de sufrir cáncer laríngeo. Y si sumamos además un factor muy importante que la mayoría de las personas lo sufren, que es el reflujo, hay un reflujo que se llama gastroesofágico, que se devuelve el jugo gástrico a lo que es el esófago. Pero además hay otro reflujo, que ese ácido que está a nivel de lo que es el esófago se devuelve hacia la laringe. Entonces ahí
se denomina como reflejo faringolaríngeo, porque parte de faringe a laringe. Y eso también induce daño en lo que son las cuerdas vocales. Bueno, y esto está apoyado en tejido conectivo con abundantes glándulas y nodos linfáticos, que significa elemento del sistema inmune. Pero también hay un tejido conectivo con capas, que van a ser capas que tienen diferencia de elastina y colágeno. Entonces vamos a encontrar una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda, que normalmente debería llamarse externa, media e interna. Entonces esa se llama, voy a llamar externa o espacio de Reinke, media y interna. Y ambas, media e interna, forman lo que es el ligamento vocal. O sea, significa que estas, cuando yo menciono, bueno, todo esto que voy a colocar aquí, bueno, todavía no sé dónde está el destacador. Todo esto que voy a colocar con rojo significa que es el epitelio de los pliegues vocales. Y todo esto que voy a colocar también con rojo significa que va a ser el tejido conectivo de los pliegues vocales. ¿Y por qué tiene que haber capas? Porque obviamente el pliegue vocal tiene que tener una función distinta. Esta es una enfermedad que se llama como edema de Reinke, cuando se acumula un exceso de líquido. Junto con la mucosa, acá vamos a tener los músculos y cartílagos. Y también va a existir tejido conectivo externo. Entonces, esa es la estructura histológica que tiene laringe. Voy a disminuir el tamaño de esto. Y lo último de laringe es su anatomía interna. Y la anatomía interna se refiere a las regiones que posee la laringe, como la que ustedes ven ahí, en este corte que está en el plano medio sagital, que de superior a inferior vamos a tener el ádito laringio, el vestíbulo, pliegues vestibulares, ventrículo, pliegues vocales y subglotis o infraglotis. Esa es esquematizado toda la anatomía de laringe. Bueno, ahí tienen una vista directamente anterior de laringe. Lo que aquí es evidenciable directamente es el hueso yoides.
ahí se ve el cartílago tiroides. Y todas las estructuras que observan, acá obviamente está tráquea, hacia inferior, ven la glándula tiroides, y ven además vasos sanguíneos que ustedes deberían reconocer sin problema. O sea, acá sin problema deberían reconocer la vena yugular interna. Y aquí reconocer a lo que es la arteria carótida común. Que justo a nivel donde está este cartílago tiroides, ven que ahí la arteria carótida común se bifurca en carótida externa y carótida interna. Lo amarillo que ustedes ven ahí corresponde al nervio vago, con los nervios que son laringeos, el superior y el recurrente. Se llama recurrente porque el nervio desciende y se devuelve y sube. Y ahí de hecho ustedes ven que desciende, pasa a través de ese vaso sanguíneo y sube. Acá ustedes ven los cartílagos que tiene laringe. Entonces, si yo pego esto, de todo esto aquí, vamos a sacar el término pares e impares. Entonces, en esta imagen, bueno, voy a amplificar, los que están online todavía no van a ver eso. Aritenoides, corniculados, uniformes, tiroides, epiglotis, y lo que es cricoides. Ahí tienen directamente lo que son los cartílagos con sus distintos nombres. En esta misma imagen, de hecho hay modelos de laboratorio y van a tener ustedes fotos, los que están online, de ese modelo. Podemos observar los ligamentos extrínsecos. Y también las articulaciones. Ligamentos extrínsecos. Quiero poner el ilioidio, cricotiroidio y cricotraqueal. Los intrínsecos no se pueden ver en esta imagen, pero sí se pueden ver las articulaciones. Las articulaciones que van a tener la cricotiroidea y la cricoaritenoidea. Entonces ahora lo voy a identificar en la imagen. Tiroideo, que normalmente a todos se le denomina membrana. Bueno, mejor voy a colocar los números y después explico, porque si no, eso lo tengo. Cricotiroideo,
y cricotraqueal. Y las articulaciones, que ahí se ve la articulación directamente cricotiroidea, y aquí la articulación cricoaritenoidea. Entonces, bueno, los ligamentos, donde puse el 7, normalmente a todo eso le llaman como membrana, muchas veces tiroidoidea. Y justo donde está el 7, pues esto le llaman como ligamentos, los separan, pero aquí vamos a dejarlo todo como ligamento tiroideo, porque está entre el hueso yoides y lo que es el cartílago tiroides. De hecho, si fuera más específico, el cartílago tiroides además tiene reparos, pero no vamos a nombrar todos los reparos que tiene el cartílago, a menos que ustedes quieran aprender los reparos, los veo muy motivados. Entonces, solamente basta con que haya un nombre de cartílago tiroides. Y ahí está, por lo tanto, el ligamento cricotiroideo. Incluso también se hace la diferencia de membrana. Se fijan, hay una estructura más amplia y un engrosamiento acá, pero vamos a dejarlo como solamente el ligamento cricotiroideo. Y acá está el cricotraqueal. Y las articulaciones sinoviales, que solamente son dos, acá está la articulación cricotiroidea y acá está la articulación cricoaritenoidea. Ambas articulaciones, por ejemplo, esta cricotiroidea permite movimientos de desplazamiento, normalmente de giro que tiene el cartílago tiroides. Y esta acá los cartílagos se mueven en sentido lateral a medial. Entonces eso permite modificar, por un lado, la tensión. De hecho, el cricotiroideo, su función principal es tensión, pliegues vocales. En cambio, la cricoaritenoidea es que los pliegues vocales se separen o se junten, es decir, aducción y abducción. Y esos movimientos son fundamentales para lo que es la voz. Ay, no puse músculos. Ya no puse músculo, pero solamente pongo una imagen para que relacionen. Para que relacionen los músculos. Acá, si tuviéramos más específico, quizás si estuviéramos con fono, tendrían que aprenderse los músculos con origen, inserción y la acción, pero aquí es solamente para visualizarlo. Acá, músculo cricotiroideo, que de hecho creo que se ve en las otras imágenes. Ese es como el músculo que se ve, es el único músculo que se ve por ventral. A ver, que la otra no ven, ese. Ese es el único músculo que se ve por ventral, cricotiroideo, y que es el único músculo además inervado por el nervio laringio superior. Y todos los restantes músculos están por dorsal o están más internos. Ahí ven, por ejemplo, el músculo ariteno epiglótico, que es el que cierra el hálito. Ven el músculo tiroaritenoideo, que es parte de los pliegues vocales. Ven los músculos cricoaritenoideos y ve los músculos aritenoideos que están entre ellos. Pero basta con que sepan el nombre de
los músculos propiamente tal, la diferencia que hice que cuál es el único músculo que se ve por ventral, cuál es el único músculo inervado por el laringio superior y cuál es el músculo que permite el cierre del hálito, que ya había dicho que es el músculo ariteno epiglótico. Eso significa que todos los músculos restantes que yo nombré, la función que tienen es mover los cartílagos, tiroides, cricoides y aritenoides, para modificar la forma de los pliegues vocales, tanto en tensión, alargamiento, aducción y abducción. Cricotiroideo es el único músculo que se ve por ventral. Me falta la imagen acá. Esta no está muy buena, pero... Ya. Aquí esa imagen no es la mejor que hay, pero algo se ve. Que lo último que queda de laringe son las regiones. Fíjense la calidad 4K que tiene esta imagen, pero sí se logra evidenciar, aunque sea un poco, lo que son las regiones de laringe. Y las regiones yo las había notado acá, que es la anatomía interna. Que eso se supone que las regiones son las que están revestidas por lo que es la mucosa, pero además las regiones están fortalecidas por los ligamentos de tipo intrínseco. Aquí va a ser el hálito, vamos con el número 1, el vestíbulo, los pliegues vocales, el ventrículo, pliegues vocales, subglotis o infraglotis. Voy a hacer las marcas que todavía no van a ver ustedes los que están online.
Mira, por súper bueno este mouse. Ya, ahí puse los nombres de las regiones. De partida, el ádito, ustedes acá lo relaciono con el cartílago epiglotis. Este es el cartílago epiglotis, porque es el contorno completo que tiene lo que es laringe, la abertura superior, que se veía mucho más claro en la imagen cuando estábamos viendo faringe. Ese contorno. Ahí se nota más claro porque ese contorno está formado por, me voy a sacar la imagen de esta, lo voy a llevar acá. Y ahí tienen directamente el ádito, toda la abertura. Entonces ustedes ven aquí que este ádito está formado por epiglotis, que está formado por un pliegue que va de epiglotis hacia lo que es el cartílago aritenoides, por eso se denomina como pliegue ariteno epiglótico. Está formado por estos dos relieves que se denominan tubérculos uniformes y corniculados, que es en sí los cartílagos que tenían el mismo nombre. Y está formado por esa pequeña incisura que queda entre los cartílagos corniculados, que se denomina como incisura aritenoidea. Entonces esa es la conformación de lo que es el ádito. Y en cuanto a la otra región, después del ádito viene el vestíbulo, que es la entrada. En este el corte es medio sagital, en este el corte es longitudinal, pero en el plano coronal. Entonces ustedes van a ver que después del vestíbulo vienen ambos pliegues vestibulares, porque en total hay cuatro cuerdas vocales. Las dos superiores siempre se han llamado falsas, porque no intervienen en la fonación. Pero ahora se le da el nombre de pliegues vestibulares, y que lo observan ahí solamente una, ya que observan las dos. Puse un 7, no ustedes, sino puse un 7 en la imagen, porque está separando a los pliegues vestibulares este número 7. Es un espacio que tiene nombre, que se denomina como rima. Si se fijan, acá hay un pliegue vestibular y aquí viene un pliegue vocal, que el pliegue vocal es la cuerda vocal, o sea, la cuerda vocal verdadera, y esa interviene en la fonación. Y si la ven, a pesar de que la imagen no es de lo mejor, ven que el pliegue vocal tiene gran cantidad de músculos y eso le permite que se mueva. En cambio, el pliegue vestibular no. Por lo tanto, ahí tenemos el pliegue vocal de un lado y el otro, y acá lo tenemos directamente en la imagen. Y un pliegue vestibular se separa de un pliegue vocal a través del ventrículo, que es la cavidad, que ahí se ve claramente la cavidad. Puse un 8 porque es un espacio que está entre los pliegues vocales, y ese espacio se puede cerrar o se puede abrir, y a eso se le denomina glotis. Entonces, para que ocurra la voz, primero la glotis tiene que estar cerrada, y ahí el aire que sale de los pulmones pasa a través de lo que es la glotis. Para ello tienen que actuar los músculos que puedan abrir de a poco o tensar los pliegues vocales. Y la parte más inferior, directamente de la laringe, es lo que corresponde a la subglotis o infraglotis. Y después viene lo que es la tráquea. Esa es la anatomía interna de laringe. ¿Queda claro?
¿Se entiende? Son poquitos nombres, pero una cosa poca. ¿Cuándo tenemos la prueba de esto? No sé si va a seguir siendo online porque la universidad quiere hacer las pruebas ahora que todos sean presenciales. Y la cara que pusieron casi pero es una idea que tiene la universidad de volver a que se hagan las pruebas presenciales. No sé si se logrará o no se logrará, pero... ¿Ah? Bueno, sí. Se fijan, aquí están separados con aforo, pero cuando han salido, ¿han salido alguna disco? ¿Cómo se pierden esa vida? Que salía disco. Y uno cuando sale, me han dicho, pues yo no lo he visto, estamos sin mascarilla, o sea, están sin mascarilla, tomando, y no hay ningún aforo ahí, y está permitido, y eso se puede. Pero, o sea, yo me contagié de COVID ni en una disco, ni en la sala de clases, solamente en el turbús. Y era porque una señora venía tosiendo, y dije al auxiliar que la señora algo tenía dentro de mi ignorancia, porque tosía demasiado. No, me dijo si no tiene temperatura alta. Y ya dije, no, tienen que llamar el tema del MinSal. No, es que no podemos, y como tengo contacto en el MinSal, bueno, también trabajo con el MinSal. Pararon el bus, a la señora la llevaron y después informaron que la señora estaba con COVID. Así que todos los del bus del primer piso nos quedamos muy contentos, contagiados con COVID. Le mandé un regalo a la señora. Se parecía a la muñeca la señora, de hecho, ¿eh? La muñeca del calamar. Esos termómetros digitales no sirven nada, ¿sí? No sirven absolutamente nada, esos termómetros están de adorno. Ya, en esta diapositiva aparece algo que ustedes tienen que... Una cosa poca acá, pero es para que tengan clara la histología. Entonces, esto les resume toda la histología de cada una de las regiones que existen en el sistema respiratorio. Así que ya he ido nombrando, pero este cuadro les queda como resumen para que tengan claro. Ay, el resto aquí. ¿Qué puse aquí? Ya. Bueno, después viene a tráquea. Claro, esto quedó con los apuntes porque copié todas las diapositivas del año anterior. Bueno, acá después vienen las vías respiratorias inferiores, que son desde tráquea hacia pulmones. Acá hay menos nombres. Aquí ya puse lo que es la tráquea. De partida de la tráquea, bueno, ya tengo anotado acá que hay una porción que es en cuanto a ubicación, una porción que es pequeña y queda en la zona cervical. O sea, si ustedes ven la imagen, creo que no tengo ninguna imagen. Ah, sí, ahí tengo una imagen. Ustedes ven que esa porción de tráquea va a quedar en la zona de cuello, pero la porción más inferior ya se ubica en lo que es la región torácica, directamente en lo que es el mediastino. Entonces, ustedes tienen directamente que la porción cervical se va a ubicar ventral a lo que es el esófago. En cambio, la porción torácica ya podemos decir que también está ventral al esófago, pero está en el mediastino superior. Y si recuerdan la división del mediastino superior, el plano más dorsal es lo que se denomina como el plano visceral. En cuanto al límite, tenemos que, si obviamente la laringe llega hasta C6, de ahí comienza lo que es la tráquea, C6. Y termina justo en T4 y T5. Si se acuerdan de T4 y T5, se relaciona a la sínfisis, que nos permitía separar de manera imaginaria el mediastino superior de inferior. Entonces, justo a este nivel tenemos la separación.
En cuanto a anatomía, vemos que esta tráquea posee cartílagos que se denominan cartílagos traqueales, ¿ya? Aproximadamente unos 22 cartílagos traqueales existen en su longitud. Algunos textos hablan de anillo, pero no son anillos porque tienen esta forma como una forma de C. ¿Por qué tiene que ser esa forma de C? Si ustedes se fijan acá, ventralmente hay cartílago, pero en la parte dorsal no, porque dorsal está el esófago. Si aquí hubiera cartílago, no podríamos deglutir, porque significa que cuando desciende el bolo alimenticio, empuja hacia tráquea, y si hay cartílago no hay forma de descender el bolo alimenticio. Entonces Tatita Dios lo que hizo fue colocar el séptimo, no fue el séptimo y el sexto día, bueno, 420, colocar este músculo traqueal, que es musculatura lisa, con la finalidad, ¿qué cosa? De que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este corte, y acá tenemos esófago, deglutimos significa que este músculo se relaja y ocupa parte del lumen, empuja hacia el lumen, y así podemos tener una buena deglución. Entonces ustedes ven que los cartílagos son ventrolaterales, que son cartílagos hialinos. Entre cada uno de los cartílagos tenemos tejido conectivo, y ese tejido conectivo es lo que se denomina como ligamento anular, ¿ya? El último cartílago se denomina carina. Carina significa con forma de quilla, y las quillas son las porciones inferiores que tienen las embarcaciones. Entonces este es un cartílago de bifurcación que va a permitir formar los bronquios, ¿ya? Y por lo tanto ese cartílago se sitúa justo a nivel de la sínfisis de T4 y T5. Y por posterior vamos a tener el músculo traqueal, que es musculatura lisa. Entonces, colocando los números. Ahí están los cartílagos traqueales. El músculo traqueal que es posterior. Que los de la casa no ven nada, pero no importa. Estamos con el cartílago que es carina. Y los ligamentos anulares, que son las separaciones entre los cartílagos. Y ahí están las estructuras identificadas. Si se fijan, no son tantos nombres en lo que es tráquea. Si nos vamos del punto de vista histológico, esta imagen nos sirve, que es esta imagen de Fenneter. Y acá ya tengo puesto directamente lo que es de la parte más interna que tiene tráquea, que es la mucosa. Y como siempre, toda mucosa está formada por un epitelio y lámina propia. Y aquí vamos a ver que el epitelio es un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. O sea, se repite siempre el epitelio respiratorio, que era el mismo que estaba en cavidad nasal, después cambia en faringe y vuelve a retomarse el epitelio respiratorio en laringe, excepto en los pliegues vocales, y así continúa hacia parte inferior. Solamente que después deja de ser pseudoestratificado y adquiere una estructura cilíndrica, cúbica, hasta llegar a ser plano. Y la lámina propia, que es el tejido grantido, que aquí la vemos bastante abundante, tiene mucha irrigación, tiene las glándulas mucosas, que se denominan como glándulas traqueales. Porque la idea de la tráquea es que obviamente tiene que mantener su lumen, pero acá estos cilios lo que hacen es, bueno, de partida las células caliciformes secretan moco. Las glándulas traqueales también secretan moco. Y ese moco, la función que tiene, o si quieren mucus, para que suene más bonito, la función que tiene es que cualquier partícula queda adherida.
Entonces, ¿qué es lo que hacen los cilios? Se mueven, pero se mueven hacia superior. Suena feo, pero significa que constantemente estamos tragando moco. ¿Ah? Puede ser peor. ¿Cómo peor? No me diga. Entonces, eso es normal porque el moco es una glicoproteína. Entonces estamos tragando la glicoproteína y después se digiere. Mira que dice David, qué rico. Qué feo comentario, no voy a hacer comentarios de lo que dijo David, pero en fin, sobre gusto no hay nada escrito, dicen. El tema es que este moco obviamente tiene esa finalidad de protección y continuamente se va tragando y se va digiriendo y se va reutilizando todos los componentes. Si tenemos un proceso de infección de las vías respiratorias, hay dos posibilidades. Que haya un proceso inflamatorio por infección, en que haya una sobresecreción o sobreproducción de moco. Y ahí cuando se produzca el reflejo de tos, va a salir la tos con un sonido característico que es una tos expectorada, que le darán otro nombre, pero una tos expectorada. Y en otros casos, la infección inhibe la secreción de moco. Y por lo tanto ahí la tos no es expectorada. ¿Cuándo es tos expectorada? Cuando la infección es bacteriana. ¿Cuándo es tos seca o no expectorada? Cuando la infección es viral. O sea, la persona que tiene como tos de perro, así pareciera como que es porque el virus, generalmente la gran cantidad de virus que existen, lo que hace es inhibir la secreción de moco. Que también ocurre en los fumadores, porque las personas que fuman, ¿cuántos fuman acá? ¿Ya? Al fumar, dependiendo de la cantidad que fumen, o sea, yo cuando tenía la edad de ustedes, fumaba 2 cajetillas diarias. Ahora no, he disminuido, fumo 10 cajetillas diarias. No. Bueno, no, pero fumo solamente de repente, muy, muy rara vez. Pero el cigarro lo que hace es destruir a los cilios. Por lo tanto, disminuye lo que es directamente la posibilidad de defensa en lo que es la tráquea. Entonces hay más predisposición a que se provoquen ciertos deterioros a nivel de lo que es la tráquea y obviamente se produce un reflejo de tos. ¿Ya? Que también ocurre en las personas que sufren gastritis con reflujo, porque el ácido también tiende a introducirse en tráquea y genera una tos que se denomina como tos gástrica, que es una tos seca, que es típica de personas que sufren de gastritis y reflujo o si sufren hernia al hiato. Que a uno dice que es tos cardíaca, pero no existe la tos cardíaca en sí. Después esta mucosa que es bastante vascularizada, porque recuerden que tráquea cumple casi una misma función de cavidad nasal, tiene que humidificar el aire, tiene que filtrarlo gracias a estos cilios y el moco, y además tiene que entibiarlo por la gran vascularización. Tenemos lo que es el cartílago y el músculo. O sea, acá tenemos el cartílago directamente que es traqueal, de ubicación anterolateral, y el músculo que es posterior. Y tenemos denticia. Denticia que se mantiene normalmente en todas las regiones que son superiores a diafragma. ¿Por qué digo superior a diafragma? Porque después cualquier estructura que esté bajo diafragma ya no tiene una envoltura externa que es adventicia, sino tiene una envoltura distinta que es serosa. Entonces, si colocamos acá los números. Ah, perdón, sí, 7. Entonces, todo eso es mucosa. El epitelio es lo que se ve ahí como rojo. La lámina propia. Muy notadas son las glándulas mucosas braquiales. Es por eso que también existen distintos tipos de jarabe. Una persona que tenga una tos expectorada, no le podrían recomendar un antitusígeno, porque la idea de la tos expectorada es que boten esa expectoración. Ahora, si esa expectoración
tiene sangre, ya deja de llamarse expectoración y tiene un nombre que no es muy bonito, no sé por qué lo dejaron así, que se llama esputo, que es una mezcla de muchas veces mucosidad que es más o menos verdosa, que significa que tiene materia y que además tiene esta mucina. El 5 el cartílago, el 6 el músculo y el 7 adventicia. Por eso hay jarabes que son mucolíticos, que son para tos expectorada, antitusígenos, que normalmente es para tos seca, la más común es la noscapina que se da. Si la infección viral es muy fuerte, le tendrán que dar un jarabe que es muy cotizado, que tenga codeína, que es una droga, o que tenga efedrina, que también es una droga, pero que suprime todo el reflejo de tos. Porque si bien la tos es un reflejo protector en exceso, puede provocar daño en la vía respiratoria. Bueno, ahí está solamente mostrada histológicamente lo que es la tráquea. De hecho, esto que ve como azul es el epitelio pseudoestratificado. Ahí se ve toda la lamina propia. Ven la abundante cantidad de glándulas que hay ahí. Esto es el cartílago. Y ahí está la musculatura. Y todo lo restante es adventicia. Y aquí ven lo mismo. El epitelio, lo que es la lamina propia, las glándulas traqueales y el cartílago y el hilo. ¿Se entendió tráquea? Sí. Yo también tengo todo escrito acá. Tenemos los bronquios principales. Eso significa que la tráquea, a nivel de mediastino, se va a dividir en lo que son los bronquios principales. Y los bronquios principales son ramificaciones a partir de la carina. ¿Ya? Como nacen del mediastino, por eso puse que aquí su ubicación está en mediastino, pero también está en hemitórax. ¿Y qué es lo que es hemitórax? La región donde se ubican los pulmones, que también se denominan como regiones pleuropulmonares. Fíjense que la anatomía es la misma. Tenemos cartílagos, tenemos ligamento y tenemos músculo, al igual que la tráquea, solamente que el apellido es bronquial y el ligamento obviamente también es anular. Por lo tanto, si ocupo la misma imagen, es lo que pasa en la imagen. Sí, pues, sale la imagen. Sale más fácil. Ya, si yo tengo acá esta estructura, voy a sacar esto. Ahí tengo los bronquios directamente, por lo tanto aquí van a ser cartílagos bronquiales, que también son ventrolaterales. Se mantiene eso a pesar de que no hay ninguna relación con estructuras deglutorias. El músculo se llama bronquial y no hay carina. No se ven claramente ustedes que si coloco los números. Este va a ser el ligamento anular, el músculo bronquial, está acá, y los cartílagos. Eso.
Si se fijan, ambos bronquios son distintos. No tienen la misma característica morfológica, por eso hay una cosa de que sí. No sé si me ven por video. ¿Cómo lo veo más grande? Ah, tendría que dejar de compartir. ¿Por qué no subo acá? Dejar de compartir. Ahí. ¿Cómo veo para ver más grande? No sé si ven de la casa, pero si ven, si uno ocupa lo que es la mano izquierda, acá tiene el dedo pulgar y tiene lo que es el dedo índice. Entonces lo coloca en esta posición. El dedo pulgar va a ser el bronquio principal derecho. Por eso utiliza la mano izquierda. Y el dedo índice, el bronquio principal izquierdo. Este derecho, en longitud, con el izquierdo, ¿cómo es? Más corto. Entonces, una de las diferencias de lo que es el bronquio principal derecho es que es más corto o de menor longitud que el izquierdo. ¿Cuál es de mayor grosor? ¿Cuál es más grueso? El pulgar. El derecho. Entonces, nuevamente tenemos que el bronquio principal derecho tiene mayor grosor que el bronquio principal izquierdo. Y en esta posición como tal, ustedes ven que de alguna forma el dedo índice me queda de sentido más oblicuo y el dedo pulgar me queda en sentido un poco más inferior, casi más vertical. Entonces se dice que en cuanto a orientación, el bronquio principal derecho es verticalizado y el bronquio principal izquierdo es oblicuo. ¿Qué relevancia tiene eso? Que si cae una partícula en la vía respiratoria, es más probable que se vaya hacia el lado derecho. Entonces esas son diferencias anatómicas directamente de lo que es los bronquios. Y ahí lo puse. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, longitud, más corto el derecho, más largo el izquierdo, grosor, mayor grosor en el derecho, menor grosor en el izquierdo, inclinación, derecho verticalizado, izquierdo oblicuo. Y cada uno de estos bronquios principales se va a ramificar dentro del pulmón, porque estos bronquios lo que van a hacer es ingresar al pulmón y van a ingresar por una zona como lo hacía la vena porta, una zona de un órgano por donde ingresan y salen estructuras que se denomina como hilio. Entonces el pulmón, que veremos la próxima semana, tiene la estructura de conformar un hilio. Ya hay diferencias. El bronquio principal izquierdo se ramifica en dos y que se denominan como bronquios lobares. Dos lobares. ¿Por qué? Porque van a cada lóbulo. Significa que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, solamente superior e inferior. Y el derecho se ramifica en tres lobares. Significa que hay un bronquio, o sea, un bronquio lobar superior, uno medio y uno inferior. Ahora, ¿por qué estas diferencias en los bronquios principales y por qué esta diferencia en los pulmones? Es por el desplazamiento que realiza el corazón en su posición. O sea, de partida en el desarrollo embrionario y fetal, el corazón se desplaza mucho más a la izquierda y después se comienza a tornar en el centro. Y eso hace de que el pulmón izquierdo sea de menor tamaño y por lo tanto tenga un lóbulo menos. La histología de un bronquio principal es lo mismo que la tráquea. Tiene una mucosa con el epitelio pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. Tiene una lámina propia con abundantes glándulas mucosas, que aquí yo me equivoqué, puse traqueales, pero son obviamente bronquiales. Y tiene abundante irrigación. Tiene cartílago, que son cartílago hialino ventrolaterales, y tiene el músculo liso, que es músculo bronquial.
Y externamente tiene la envoltura que es la adventicia. Esa es la estructura histológica que tiene directamente. Y eso. Y pues después viene pulmón y todo eso. Entonces, hasta acá dejamos la parte teórica. Eso significa que yo ahora en el aula le habilito la guía de laboratorio, que vamos a comenzar a desarrollar a las 11:30 en el laboratorio de anatomía. No sé si el que está en el segundo o en el primer piso. ¿Pero saben dónde están los laboratorios? En esta salita que es el pasillo que se llama como el C o el D, o como, no, es el D, es el C. Entonces hay una sección donde están los laboratorios de química y laboratorios de anatomía en el primer y segundo nivel. No sé si nos toca en el segundo o en el primero. Y ahí les dejé habilitadas los que están, bueno, los que están habilitados para que sepan, tienen fotos de los modelos. Yo voy a subir un Zoom, no voy a hacer el laboratorio online con Collaborate, así que voy a hacer un Zoom y voy a agrupar al azar a los alumnos que están online y que tendrán que identificar los modelos. No, hacer el mismo grupo porque aquí hay alumnos que están... Entonces ustedes también van a separarse. ¿Cuántos son ustedes? 4. Ya son como para formar 3 grupos dentro del laboratorio. Así que nos vemos más rato, que estén bien. Es que no sé si el que está en el... No sé si está en el segundo o primer nivel, pero yo voy para allá ahora, así que...